Bienvenidos al podcast de TechUp. En este espacio de conversación y reflexión, exploramos juntos los acontecimientos globales actuales, mundo cripto y financiero y todo lo que necesitas saber. Puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o con criptomonedas. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast, Tuning Radio o en tu plataforma favorita. Estamos en casi todas. Comparta nuestro podcast con tus amigos. Bueno, imaginemos por un momento un billete oficial que en lugar de un prócer histórico, pues lleva impresa la firma dorada del líder actual del país. Ostras, eso ya suena a otra época, ¿eh? Totalmente. Y ahora, imaginemos ese mismo billete físico intentando dar caza a un código invisible y rastreable que está oculto en la red matemática de Bitcoin. Básicamente, bienvenidos a este análisis a fondo sobre la guerra silenciosa de nuestra era. Es que, es un escenario fascinante para el análisis que tenemos hoy. Estamos ante un choque tectónico clarísimo entre el poder centralizado, masivo y muy visible, y las redes descentralizadas que, buscan evadir ese control a toda costa. Vale, vamos a desgranar esto porque los acontecimientos recientes nos dibujan un mapa perfecto de esta batalla. Y empezaremos por el monolito centralizado más pesado de la geopolítica mundial, que es el mercado del petróleo. Ahí hay tela. Hay un seísmo absoluto, sí. Se acaba de anunciar que Emiratos Árabes Unidos abandonará la OPEP y la alianza ampliada OPEP Plus a partir del 1 de mayo. ¡Madre mía! Pero espera, es que llevan casi 60 años en esta membresía. O sea, ¿por qué romper la baraja precisamente ahora, en medio de una crisis en Oriente Medio y con el estrecho de Hormuz prácticamente bloqueado? Parece un suicidio geopolítico arriesgar la estabilidad del cártel por un poco más de cuota de mercado, ¿no? Claro, a simple vista podría parecer un error estratégico garrafal, pero la lógica responde a una realidad financiera y de infraestructura muy severa. Vale. El mecanismo interno de la OPEP funciona asignando cuotas de producción basadas en ciertas métricas históricas, fundamentalmente para mantener el precio del barril artificialmente alto. Lógico para controlar el mercado. Eso es. El problema es que Emiratos Árabes Unidos ha invertido decenas de miles de millones de dólares en los últimos años en tecnología y en infraestructura de extracción. Hoy en día tienen una capacidad real para bombear 5 millones de barriles diarios. ¡Ostras! ¿5 millones? Sí. Por el contrario, la cuota estricta que les impone el cártel les obliga a mantener su producción entre 3 y 3 millones y medio. Entiendo. Es decir, tienen unos activos inmovilizados gigantescos. O sea, dinero parado. Exactamente. Tienen una maquinaria costosísima operando a medio gas, lo que, a nivel financiero, es insostenible a largo plazo. Ya. Claro. Y además hay un factor externo que está acelerando esta decisión. El reloj de arena de la demanda global está corriendo en su contra. La ventana para rentabilizar esas inversiones multimillonarias se está cerrando muy rápidamente. Es como si el jugador estrella de un equipo de fútbol que hace todo el trabajo sucio en el campo y entrena el doble que los demás, pues decide de repente ir por libre y pedir un traspaso porque quiere cobrar el dinero que realmente genera. Tal cual, es una analogía perfecta. Pero, ¿qué acelera ese reloj de arena exactamente? O sea, ¿de dónde viene ese miedo a que el crudo pierda valor tan rápido? Pues viene directamente de los datos macroeconómicos de la electrificación asiática. Ah, claro. China. Eso es. Las cifras más recientes indican que la adopción masiva de vehículos eléctricos, trenes y camiones pesados en China ya ha destruido la demanda de aproximadamente 1 millón de barriles diarios. Madre mía, 1 millón diario ya. Sí, no es una proyección ecológica a futuro o una estimación a 10 años, ¿no? Es una destrucción de demanda que ya está ocurriendo en los libros de contabilidad hoy mismo. Claro, ya lo están notando. Estratégico a un activo devaluado. Fíjate, eso inevitablemente va a cambiar el tablero global por completo. Si inundan el mercado, los precios globales van a caer en picado. ¿Cómo afecta este movimiento de piezas a potencias consumidoras enormes como Estados Unidos? Bueno, la administración en Washington lo está interpretando como una victoria enorme. Donald Trump siempre ha sido un crítico frontal del control de precios de la OPEP. Un barril más barato alivia la inflación interna estadounidense de forma directa. Lógico. Baja la gasolina, baja todo. Exacto. No obstante, en la reciente cumbre Más allá de los fósiles, celebrada en Colombia, líderes de 60 países aportaron una visión analítica completamente distinta. Vale, ¿en qué sentido? Pues su argumento central no gira en torno al precio del barril, sino a la seguridad geopolítica.
Señalan que esta dependencia crónica de unos pocos cuellos de botella geográficos, como es el estrecho de Hormuz, es el principal motor de desestabilización bélica hoy en día. Claro, es un polvorín. Mientras la economía global dependa de ese tránsito físico, las guerras energéticas seguirán marcando la agenda mundial de manera inevitable. Y precisamente ese esfuerzo por utilizar la energía como arma nos lleva directamente a una paradoja fascinante en otra latitud. Conecta un poco la tensión de Oriente Medio con el este de Europa, fíjate. La situación de Rusia. Eso es. Los informes recientes detallan una campaña metódica de ataques con drones ucranianos contra infraestructuras petroleras rusas. Concretamente ha habido ya el tercer ataque a la refinería de Tuapse, en el Mar Negro. ¡Ostras! Y lo interesante aquí no es solo el humo visible de la explosión, sino el objetivo financiero subyacente que buscan. Claro, es un punto crucial como analista. La arquitectura de estos ataques revela una estrategia muy sofisticada. No buscan solo cortar el suministro al ejército. No buscan simplemente destruir el combustible que va a los frentes militares. Al golpear específicamente las torres de destilación de estas grandes refinerías costeras, provocan un cuello de botella técnico brutal. Ya. Y me imagino que no pueden repararlo fácilmente. Exacto. Debido a las sanciones occidentales, Rusia no puede importar los componentes tecnológicos necesarios para reparar esas torres a corto plazo. ¿Y qué ocurre financieramente cuando de repente no pueden refinar su propio crudo? Pues que se ven obligados a exportar el crudo en bruto, sin procesar, a precios con descuentos enormes. Esto asfixia directamente la entrada de divisas, es decir, corta los ingresos internacionales que sostienen el presupuesto del Estado. Madre mía, la tormenta perfecta. Totalmente. Los datos internos rusos muestran un panorama muy sombrío. Solo en el primer trimestre, el déficit presupuestario ya superó la estimación prevista para todo el ejercicio anual. ¡Qué barbaridad! Y mientras las cifras oficiales insisten en que hay una inflación del 5%, los indicadores de consumo real sitúan el impacto en los ciudadanos en torno al 15%. Claro, el triple. Esto ha provocado que la popularidad del presidente Vladimir Putin caiga a un 67%. Es la primera contracción real en la opinión pública en 4 años de conflicto. Es como un motor de combustión funcionando sin aceite. Desde fuera hace muchísimo ruido y parece que sigue en marcha a toda velocidad, pero la fricción interna de la inflación y esa subida masiva de impuestos está triturando los componentes internos. En este caso, triturando a los pequeños empresarios. Absolutamente. Y hay un síntoma social de esto que es muy revelador, fíjate. La modelo e influencer rusa Victoria Bonia, que, cuenta con 13 millones de seguidores y no tiene un perfil político para nada, publicó un vídeo viral denunciando precisamente esta asfixia. Ostras, ¿alguien sin perfil político metiéndose ahí? Sí. Hablaba de impuestos inasumibles, del cierre de negocios de pequeños emprendedores y de las restricciones en Internet que impiden la actividad económica diaria más básica. A ver, en una economía abierta, una queja fiscal es lo más habitual del mundo. Pero en un ecosistema hipercontrolado como el ruso, es un indicador brutal de que el daño estructural está llegando a un punto crítico en las capas sociales que normalmente, pues permanecen en silencio. A pesar de ello, el comportamiento de la sociedad rusa mantiene una dualidad extrema, O sea, los ciudadanos claman por la asfixia económica, denuncian el colapso de sus negocios, pero evitan cuidadosamente mencionar el conflicto bélico. Claro, el miedo sigue ahí. Exacto. La guerra sigue siendo la línea roja absoluta, el muro de contención del Estado. Se quejan del motor roto, como decíamos, pero nadie se atreve a señalar a quien lo está conduciendo directamente hacia el precipicio. Lógico, porque el Estado mantiene un monopolio férreo del uso de la fuerza sobre el discurso político. Pero claro, ha descubierto que no puede dictar decretos contra la devaluación de la moneda o contra la quiebra de una ferretería local. Es el límite matemático del control gubernamental. Tal cual. Y antes de continuar explorando cómo las grandes potencias intentan proyectar su fuerza de diferentes maneras, es el momento ideal para recordar a nuestra audiencia que están en su espacio de análisis a fondo, Tech Up. Eso es. Si quienes nos escuchan valoran esta manera de conectar los puntos de la actualidad global, recuerden que pueden apoyar el proyecto mediante PayPal o con aportes en criptomonedas. Toda la información, las direcciones y los enlaces los tienen disponibles en la descripción del contenido. Y retomando un poco la anatomía del poder estatal, resulta sumamente instructivo observar el contraste actual. Por un lado, tenemos a un Estado como Rusia intentando ocultar sus grietas económicas. Y por otro, vemos el esfuerzo de otra superpotencia por exhibir su autoridad de la forma más visible y literal que te puedas imaginar.
Es que es una transformación sin precedentes. O sea, fíjate en la diferencia de enfoques que estamos viendo. Total. Recientemente, el rey Carlos III de Inglaterra intervino ante el Congreso de Estados Unidos. Su discurso, fue la máxima expresión de la geopolítica institucional clásica de toda la vida. Sí, lo de siempre. Interna de Estados Unidos está inmersa en un movimiento de hiperpersonalización del Estado absoluto que da vértigo. Da vértigo, sí. Los documentos oficiales que se están preparando en Washington marcan un hito histórico. Cuéntame eso. Pues el Departamento de Estado ha anunciado la creación de unos pasaportes de edición limitada para el 250 aniversario de la independencia. Y ojo con esto, porque en la portada interior de este documento soberano, compartiendo espacio con la mismísima bandera, se estampará el rostro del presidente Donald Trump y su firma dorada. Madre mía. Es una redefinición total de los símbolos de identidad. O sea, el Estado ya no solo emite el documento que acredita a un ciudadano en el extranjero, sino que lo personaliza directamente con la figura del líder actual. Exacto. Y el fenómeno no se queda ahí, se traslada directamente a la política monetaria. Al dinero físico. Al dinero físico. El Departamento del Tesoro va a incorporar la firma del mandatario en el diseño de los nuevos billetes de dólar antes del 4 de julio. Tela. Y lo justifican como un reconocimiento a los hitos económicos de su administración. Y sumemos a esto la aprobación legal para acuñar una moneda de oro oficial con la efigie del presidente. Claro, es que históricamente, el dinero fiduciario y los pasaportes han mantenido un diseño aséptico o como mucho centrado en figuras fundacionales ya fallecidas, precisamente para proyectar la permanencia intemporal de la nación, ¿no? Convertir esto en, digamos, merchandising de edición limitada es fuerte. Muy fuerte. Es el poder centralizado diciendo de la forma más explícita y rotunda: yo controlo esto, esta infraestructura me pertenece. Es el peso ineludible del dinero físico tradicional, visible, marcado y rastreado. Totalmente. Y precisamente ese esfuerzo por el control total nos sirve de puente perfecto para cruzar hacia el otro extremo del espectro financiero. Del dólar más hipervisible del planeta, pasamos a la desesperación por la invisibilidad en los mercados negros y las redes digitales. Nos trasladamos, fíjate, a la provincia de Mendoza en Argentina, concretamente a San Rafael. Ostras, el caso de San Rafael. Es un estudio forense vital sobre la dualidad de las nuevas tecnologías financieras, de verdad. Hablamos de la desarticulación de una estructura criminal enorme que logró estafar a más de 800 personas en todo el país. Y operaban con métodos tradicionales al principio, ¿no? Al principio sí. Creaban páginas web que suplantaban la identidad visual de los bancos tradicionales, el típico phishing, para capturar las credenciales de los ciudadanos. El engaño informático de toda la vida. Pero lo verdaderamente complejo aquí es la arquitectura del lavado de capitales que tenían montada. O sea, una vez que obtenían los fondos fiduciarios tradicionales de las víctimas, ¿cómo intentaron desaparecer en la red? Pues aquí es donde entra la mecánica del blanqueo mediante activos digitales. Los criminales inyectaban ese dinero robado en plataformas de intercambio usando redes de cuentas asociadas a lo que se llaman mulas. Ah, claro, las cuentas mula. Exacto, que son individuos que ceden su identidad bancaria a cambio de una pequeña comisión. Con ese dinero tradicional compraban criptomonedas, presumiblemente la criptomoneda estable USDT. Buscando dólares digitales. Eso es. Buscaban disolver el rastro del dinero en la cadena de bloques y transferirlo rápidamente a carteras frías que ya estaban controladas por la cúpula criminal. Es una paradoja trágica, fíjate. Porque en Argentina, debido a la presión asfixiante de la inflación, el ecosistema cripto ha sido una auténtica escotilla de escape financiero para miles de ciudadanos que simplemente buscan proteger su poder adquisitivo del día a día. Sí, una tabla de salvación. Pero ese mismo ecosistema, por su naturaleza fronteriza, es utilizado como un callejón oscuro por redes de crimen organizado duro. Porque, y esto hay que destacarlo, en los operativos policiales no solo se incautaron ordenadores, se requisaron escopetas y armas de fuego. No eran simples piratas informáticos trabajando desde su habitación. Eran bandas criminales complejas. Aún así, el detalle más importante y revelador de esta operación es la victoria de la trazabilidad. Lograron seguir el rastro. Sí. Existe un mito generalizado de que usar criptomonedas garantiza la impunidad anónima, ¿verdad? Pues la realidad técnica es que la cadena de bloques es un libro mayor público. Todo queda registrado. Todo. Los peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal argentino aplicaron un análisis forense avanzado de la red.
Rastrearon los saltos de las transacciones desde las direcciones de esas mulas hasta las carteras concentradoras. Y al cruzar esos registros públicos de la cadena de bloques con los datos de verificación de identidad de las plataformas de intercambio, donde los criminales intentaban liquidar los fondos, lograron desenmascarar a toda la red. Espectacular. Identificaron los activos digitales y lograron confiscar y transferir los fondos a una cuenta bajo control judicial. Fíjate, eso subraya una lección de educación financiera que es inapelable. La tecnología digital no es un escudo mágico. Para nada. O sea, la falta de verificación y la ausencia del doble factor de autenticación de los usuarios abren la puerta al engaño inicial, eso está claro. Pero el hecho de que la justicia haya podido seguir el hilo digital desmonta muchísimas asunciones sobre el mundo cripto. Totalmente. Y precisamente esa capacidad de los peritos estatales para auditar cadenas de bloques públicas nos lleva al frente de batalla técnico más sofisticado del mundo cripto en la actualidad. La privacidad. Exacto. Si el código base es público y la policía o las empresas de análisis forense pueden rastrear los nodos con esa precisión, la pregunta es obligada. ¿Qué herramientas están desarrollando los programadores para defender el anonimato real? Pues mira, esa es la guerra armamentística que se está librando ahora mismo en la mismísima base de programación de Bitcoin. La respuesta más actual y debatida en la comunidad de desarrolladores es una propuesta técnica muy concreta, denominada BIP-451. BIP-451. Vale, explícame la arquitectura de esta solución, a ver. O sea, ¿cómo desarma exactamente las herramientas de rastreo forense de las que hablábamos antes en el caso de Argentina? Bueno, a ver, para comprender la defensa, primero hay que entender la ofensa. Las empresas de rastreo y los atacantes utilizan una técnica que se conoce como ataque de polvo. Ataque de polvo. Sí, la red de Bitcoin funciona uniendo pequeños fragmentos de transacciones previas para realizar un nuevo pago, ¿vale? Pues los rastreadores envían una fracción microscópica de Bitcoin, literalmente unos pocos céntimos de valor o menos, a miles de direcciones simultáneamente. Vale. El objetivo no tiene ningún impacto económico. El objetivo real es contaminar la cartera del usuario. Es como... A ver si lo entiendo. Es como si a un individuo que camina por la calle le lanzan unas gotas de pintura fluorescente microscópica, ¿no? Exactamente. No siente nada, no le altera el paso en absoluto. Pero cuando entra en su casa o va a su negocio a comprar algo, deja unas huellas brillantes en el suelo que cualquiera con las gafas de análisis forense adecuadas puede seguir sin problema. Es una analogía muy precisa. Cuando esa cartera digital junte sus ahorros legítimos con ese polvo contaminado que ha recibido sin pedirlo, por ejemplo, para pagar un café, el rastreador podrá vincular matemáticamente todas esas direcciones a una única identidad física. Claro, te delatas a ti mismo sin saberlo. Eso es. Y hasta ahora, el software de las carteras simplemente intentaba congelar ese polvo, digamos, impidiendo que el usuario lo gastara. Pero claro, eso genera un problema estructural gravísimo. ¿Cuál? Pues que inunda la red global de Bitcoin con datos inservibles. Ocupa memoria preciosa en los servidores de todo el mundo para nada. Y aquí es donde interviene la genialidad de la propuesta de este desarrollador conocido como Bubbles. Vale, ¿y qué propone exactamente este desarrollador con la BIP 451? Su arquitectura propone crear una transacción técnica que agrupe todo ese polvo rastreador y lo utilice única y exclusivamente para pagar las comisiones de los mineros de la red. Ah, interesante. Y además marca el destino de esos fragmentos microscópicos con un código específico del protocolo llamado OP Return. OP Return. Vale. ¿Y cuál es el efecto mecánico de ese comando en la red? O sea, ¿qué hace en la práctica? Pues en términos muy prácticos significa la incineración absoluta de esos fondos. El protocolo registra que esos satoshis se retiran permanentemente del suministro circulante. Se queman. ¡Ostras! Al destruir la moneda contaminada mediante su pago a la red en comisiones y no combinarla jamás con los ahorros reales del usuario, el rastro forense queda volatilizado para siempre. Madre mía, es un mecanismo de desintegración del rastreador fascinante. El ataque se neutraliza usando, irónicamente, las propias reglas del protocolo en contra del atacante. Sí, es muy elegante. Sin embargo, aquí es donde la ingeniería choca de frente con la teoría de juegos y el comportamiento humano. ¿Por qué? El propio arquitecto de la propuesta, Bublis, ha emitido una advertencia crítica sobre su implementación. Existe un concepto en la privacidad digital que se llama conjunto de anonimato. Vale. Básicamente, para esconderse eficazmente, uno debe mezclarse con la multitud.
Si solo una minoría de usuarios hiperconscientes sobre su privacidad activa esta herramienta de incineración de polvo, ese comportamiento aislado genera una anomalía estadística enorme en la red pública. Claro, ya veo por dónde vas. Si un individuo es la única persona en una ciudad, en pleno verano, que decide caminar por la calle llevando un pasamontañas para pasar desapercibido, pues automáticamente se convierte en el blanco más visible y llamativo para cualquier observador. Totalmente. Al destruir el polvo de forma tan especializada, el usuario estaría gritando indirectamente a los analistas forenses de la red que tiene algo valioso o muy sensible que ocultar. Exacto. Se generaría una firma digital única. La herramienta que fue diseñada para proporcionar invisibilidad absoluta se transformaría, irónicamente, en el faro de rastreo más brillante de toda la cadena de bloques. ¡Qué paradoja! Es que la solución técnica solo es viable de verdad si se estandariza y todo el ecosistema la adopta por defecto de manera simultánea, como un estándar. Fíjate, hoy hemos trazado un arco analítico verdaderamente extenso y profundo. Hemos viajado desde la alta geopolítica, viendo cómo los Emiratos Árabes calculan la amortización de sus infraestructuras petroleras antes de que cambie la matriz energética global, Sí. pasando por la destrucción física de refinerías con drones para ahogar los ingresos estatales en Rusia, hasta el poder visible y descarado de los gobiernos estampando sus firmas en la moneda fiduciaria de los pasaportes. Un viaje completo, la verdad. Y hemos terminado inmersos en la criptografía profunda, observando cómo ciudadanos, criminales y programadores intentan borrar sus huellas matemáticas en libros de contabilidad públicos. Es que, si lo piensas, son estrategias radicalmente distintas para afrontar la misma realidad subyacente, el control sobre el valor y la información de la sociedad. Así es. Y bueno, antes de cerrar nuestra sesión de hoy, quiero recordar a toda nuestra audiencia que están escuchando TechUp. Si valoran esta profundidad analítica y nuestro esfuerzo por ir más allá del ruido diario, consideren respaldar este espacio. Claro que sí. Toda la información necesaria para aportar vía PayPal o a través del envío de aportes en criptomonedas aparece detallada en la descripción del contenido. El apoyo de nuestra comunidad es lo que realmente hace posible esta independencia. Y bueno, para concluir nuestro análisis a fondo de hoy, creo que toda esta arquitectura de control y evasión nos deja una pregunta fundamental sobre la mesa, de verdad. A ver, cuéntanos. Estamos siendo testigos de una evolución muy acelerada y paralela. Por un lado, tenemos un sistema que se impone mediante fuerzas visibles, fronteras geográficas, tangibles, burocracia, documentos marcados, ataques militares a infraestructuras clave e inflación gestionada desde un banco central. El mundo físico tradicional. Eso es. Pero por el otro, observamos el avance imparable de un ecosistema que busca la resiliencia a través de la pura invisibilidad. Nodos globales, algoritmos que destruyen el polvo rastreador y matemática 100% descentralizada. En el transcurso de las próximas décadas, a medida que la tecnología permea aún más la sociedad, ¿qué arquitectura demostrará ser definitiva? ¿Aquella que fundamenta su autoridad en la geografía y el monopolio de la fuerza? ¿O la que sobrevive disolviéndose sin dejar rastro en el código abierto? Fíjate, es, sin duda, la incógnita que configurará las libertades económicas y sociales de la próxima generación. De verdad ha sido un auténtico placer desgranar todas estas variables técnicas y geopolíticas en el día de hoy. Nos despedimos esperando reencontrarnos en el próximo análisis. Un saludo muy cordial a todos. Ha sido un espacio de reflexión excelente. Hasta pronto.